Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de que estén aquí hoy con nosotros, porque vamos a desvelar algo realmente especial, algo que ha estado en el corazón de nuestras prácticas y de nuestra vida juntos. Hoy, y quiero que se preparen para esto, vamos a revelar algo que tal vez les sorprenda: el Centro de Terapia Conjunta es, para Demet y para mí, nuestro templo de meditación. Sí, lo escucharon bien. Entendemos que cuando escuchan Centro de Terapia Conjunta, quizás piensen en sesiones, en trabajo terapéutico, en superar desafíos. Y sí, todo eso es parte fundamental de lo que hacemos, pero hoy queremos ir un paso más allá y mostrarles la dimensión más profunda, más sagrada, de este espacio. Queremos compartir cómo este lugar se ha convertido en un santuario, un refugio donde no solo sanamos, sino que también nos conectamos con nosotros mismos y con la esencia más pura de nuestra existencia. Si este tema les resuena, si están buscando una forma de ver sus espacios de crecimiento personal de una manera diferente, o simplemente están curiosos por saber qué significa esto para nosotros, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les invito a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos que les inspire y les sea útil. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora adentrémonos en esta revelación. Cuando pensamos en un templo, ¿qué nos viene a la mente? Lugares de paz, de recogimiento, espacios donde uno puede desconectar del ruido externo para conectar con su interior. Lugares donde la espiritualidad, la contemplación y la búsqueda de la verdad son protagonistas. Y es precisamente esto lo que hemos cultivado conscientemente en nuestro centro de terapia conjunta. Para muchos, un centro de terapia es un lugar para abordar problemas, para trabajar en la relación, para encontrar soluciones a conflictos. Y por supuesto, es eso. Pero nosotros hemos ido más allá. Hemos visto este espacio no solo como un lugar para arreglar lo que está roto, sino como un terreno fértil donde podemos sembrar semillas de entendimiento, de conexión profunda y de crecimiento mutuo. Piensen en los rituales que se realizan en un templo. Hay una intención, una dedicación, un respeto por el espacio y por el proceso. En nuestras sesiones, cada conversación, cada ejercicio, cada momento de silencio compartido, está imbuido de esa misma intención de respeto, de apertura y de búsqueda de la verdad. No se trata solo de hablar de los problemas, sino de escuchar profundamente, de observar nuestros patrones, de cultivar la compasión hacia nosotros mismos y hacia el otro. Es en ese espacio de vulnerabilidad y de aceptación donde la verdadera sanación florece, y donde la conexión se profundiza. Demet y yo hemos trabajado arduamente para infundirle a este lugar una energía particular. No se trata solo de la decoración, aunque cuidamos cada detalle para que sea un ambiente cálido, acogedor y que invite a la calma. Se trata de la intención que ponemos en cada sesión. Cuando entramos a este espacio, dejamos atrás las presiones del mundo exterior, las distracciones, el estrés. Nos entregamos por completo al momento presente, a la experiencia de estar juntos, de explorar nuestras complejidades. Es una especie de retiro, pero un retiro que ocurre aquí mismo, en el corazón de nuestra vida diaria. Y lo más fascinante es cómo esta perspectiva ha transformado la forma en que abordamos incluso los momentos más difíciles. Cuando surgen desacuerdos, en lugar de verlos como obstáculos insuperables, los vemos como oportunidades. Oportunidades para profundizar en nuestra comprensión, para aprender más sobre nosotros mismos y sobre nuestra dinámica. Es como si tuviéramos un laboratorio sagrado donde podemos experimentar con la comunicación, con la empatía, con la resolución pacífica. Y ese laboratorio, ese espacio de aprendizaje y de descubrimiento, es nuestro templo. La meditación para nosotros no se limita a sentarse en silencio con los ojos cerrados. La meditación es la práctica de estar plenamente presente. Es la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, de aceptarlos tal como son. Y en el contexto de la terapia conjunta, esta práctica se extiende a la forma en que interactuamos. Nos enseñamos mutuamente a estar presentes en la conversación, a escuchar no solo las palabras, sino también los sentimientos que subyacen a ellas. Nos practicamos la paciencia cuando el otro necesita tiempo para expresarse, la curiosidad para entender su perspectiva, y la aceptación incondicional de que cada uno es un ser único con sus propias experiencias y miedos. Este centro se ha convertido en un recordatorio constante de nuestra intención de crecimiento. Cada rincón, cada objeto, incluso la luz que entra por la ventana, nos habla de ese propósito.
Es un lugar donde hemos aprendido a despojarnos de ñues tras máscaras de nuestras defensas, y a mostrarnos en nuestra autenticidad. Y esa autenticidad es la que nos permite construir una conexión más fuerte, más genuina y más duradera. Demet siempre dice que un templo es un lugar donde uno puede encontrarse a sí mismo. Y es exactamente lo que ocurre aquí. En la interacción con el otro, en la forma en que respondemos y reaccionamos, descubrimos facetas de nosotros mismos que quizás no habíamos notado antes. Es un espejo, pero un espejo que refleja no solo nuestras imperfecciones, sino también nuestra luz, nuestra fortaleza y nuestro potencial. Además, el silencio en nuestro centro no es un silencio vacío, sino un silencio lleno de significado. Es el espacio entre las palabras donde reside la comprensión profunda. Es el momento en que permitimos que lo que se ha dicho resuene, que se asimile. Es un silencio activo, un silencio que nutre. Y ese silencio, esa quietud compartida, es una forma poderosa de meditación. Para nosotros, el acto de venir a este centro, de sentarnos juntos en esta sala, es un acto de devoción. Es una dedicación a nuestra relación, a nuestro bienestar individual y colectivo. Es una forma de honrar la vida, de honrar la oportunidad que tenemos de aprender, de crecer y de amarnos profundamente. Y en ese sentido, sí, es nuestro templo. Un templo de amor, de comprensión y de sanación. Queremos animarles a que miren sus propios espacios, sus propias relaciones, y se pregunten, ¿cómo puedo transformar este lugar o esta interacción en un espacio más sagrado? ¿Cómo puedo infundirle más intención, más presencia, más compasión? No necesitan un centro físico para hacer esto. Puede ser su cocina mientras preparan la cena juntos, su sala de estar mientras ven una película, o incluso una llamada telefónica. Se trata de la cualidad de la atención, de la intención que ponemos en la interacción. Esperamos que esta revelación les haya abierto una nueva perspectiva. Que les haya inspirado a ver sus propios espacios de crecimiento personal y sus relaciones, no solo como lugares para resolver problemas, sino como templos donde pueden cultivar la paz, la conexión y la profundidad. En resumen, hoy hemos compartido cómo nuestro centro de terapia conjunta se ha transformado para nosotros en un verdadero templo de meditación. Hemos hablado de la intención del ritual de la presencia, y de cómo cada aspecto de nuestro trabajo juntos se imbuye de un sentido de sacralidad. Hemos explorado cómo este espacio nos permite desconectar del ruido externo para conectar con nuestra esencia, y cómo incluso los desafíos se convierten en oportunidades de crecimiento y de aprendizaje profundo. Creemos firmemente que al infundir nuestros espacios y nuestras interacciones con esta cualidad de templo, podemos cultivar relaciones más ricas, más significativas y más plenas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje. Ha sido un placer compartir esta perspectiva con ustedes. Nos encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Se imaginaban esto cuando escucharon el título? ¿Tienen ustedes algún espacio o alguna relación que consideren su templo? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les resuene. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con amigos o familiares a quienes crean que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.